Iniciamos grabación aquí. Sopas. En este, olvídate de ese. Sopas. Y ahora sí, yo te digo, vamos a poner ahí para... Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el Cicla TV. Vamos a comentar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial sobre las elecciones en Puebla. Bueno, hay un tema central que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abordó, que se refiere al fraude electoral en Puebla. Los magistrados integrantes del tribunal discutieron si hubo o no hubo fraude electoral en Puebla. Y los argumentos que se dieron por todos y cada uno de los integrantes del tribunal que estuvieron presentes en la sesión, argumentaron en un sentido o en otro. Yo quiero señalar de manera enfática lo siguiente. El fraude electoral se realiza en las urnas y al momento de la votación. Todo lo demás que se haga es una medida para reforzar lo que se hizo durante el fraude electoral y para ratificar los resultados del fraude electoral. Es decir, si alguien hace fraude electoral, lo hace exactamente en el momento de la votación. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Se apagó o qué? Sí, no, dice que no hay audio. Ah, es que debe estar presionándolo. Ahí o abajo. Ya veo. Pues sí. A mí me ha pasado varias veces. Pues así es como se aprende, ¿no? Pues sí. Espera. No, pues repetimos. Bórralo y lo repetimos, Es ¿no? que no lo encuentro. A ver, ¿dónde está? ¿Qué? No encuentro el video. No, pues no, es que no lo subiste. No, pero sí me puso que finalizó. Sí, pero hasta en tanto no lo subas, no sube. Ok. Porque dice subir video, entonces, si no haces eso, no sube. Ok. ¿Y ahora por qué no lo...? ¿No lo voltea? ¿Qué habíamos dicho? El tribunal... y... Electoral y las elecciones en Puebla. El tribunal electoral... y las elecciones en Puebla.
Así, ¿sabes qué? Ahora la vamos a poner acá. Para que veas hacia acá. ¿Sale? Ese es de principiantes. ¿Qué? Pues eso del... Ah, pues sí. ¿De que no había audio? Allá. Y te digo... Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Cicla TV. Hoy comentamos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las elecciones en Puebla, que el día de ayer tuvo una sesión en donde finalmente resolvió sobre si hubo fraude electoral o no. El sábado 8 de diciembre fue la fecha fatal para una espera larguísima después de que el 1 de julio se celebraron las elecciones en el estado de Puebla. Bueno, yo quiero emitirles a todos ustedes, compañeras y compañeros poblanos, que hemos estado preocupados por este desenlace, un punto de vista que me parece fundamental. El fraude electoral se realiza en las urnas y ya al momento de la votación. Es decir, es muy difícil hacer el fraude electoral después de eso. O antes, obviamente, ¿no? Pero es en el momento. Por eso es tan importante defender el voto con representantes de casilla. Los funcionarios electorales de las casillas tienen el poder suficiente para impedir el fraude electoral o para permitirlo. Y eso, todo eso es clave. Por eso el fraude electoral se hace exactamente en el momento de la votación y en las urnas. Todo lo demás es una medida para reforzar lo que se hizo y ratificar los resultados. Lo que vale es tener las actas y una vez terminada la elección, sumar los resultados. ¿Qué pasó el día de la elección? Esa es la clave del asunto. Si no se cuenta con los representantes de casilla necesarios y no se puede defender la elección, entonces esta se pierde. Y todo lo que se haga después, pues realmente no cuenta. Mucho menos si quien realiza el fraude electoral cuenta con el control de los órganos electorales, de los funcionarios de casilla y de todo el aparato electoral. Si el que va a hacer el fraude electoral tiene la capacidad de controlar el nombramiento de los funcionarios de casilla, el nombramiento de los consejeros electorales municipales, distritales y del Consejo Estatal, pues obviamente ya tuvo el control de todo el proceso electoral y se realizó un fraude al momento en el cual no se defendió en las casillas en la violación al voto. Este personaje que ha tenido esa fuerza para controlar todo el aparato electoral, pues va a realizar su fraude y va a tener todas las posibilidades de ratificarlo en todos los momentos. Bien, la violencia en las 54 casillas que se realizó el 1 de julio, el día de la elección, yo creo que fue un distractor para desviar la atención
sobre las casillas que llegaron del interior del estado. La mayoría de ellos con votos alterados, que fueron contabilizados en las casillas y que fueron llevados al PREP, a los consejos distritales, en donde fueron contados los votos uno por uno y fueron emitidos los resultados. Ahí fue la primera vez que se institucionalizó el fraude. El fraude terminó su primera fase de ratificación y de confirmación en las urnas, en primer lugar. Ahí los funcionarios de casilla dijeron en cada una de las casillas cuál fue el voto, y si no tuvimos la capacidad de defender con representantes en todas las casillas, simplemente quien tuvo la capacidad de hacer el fraude, ahí ratificó. Después llevaron esas urnas a los consejos distritales y ahí volvieron a contar. Ahí se ratificó el fraude electoral. Moreno Valle, Rafael Moreno Valle Rosas, concentró su estrategia en la elección de la gubernatura del estado y garantizó el trabajo de los funcionarios de casilla, de los consejos distritales y del consejo estatal, y logró sacar los resultados que él quería sacar, favorables a su esposa, porque él tenía el control de todo el aparato electoral. Todo, absolutamente. Morena no tuvo los representantes de casilla necesarios y tampoco tuvo las actas de escrutinio y cómputo para demostrar su triunfo. El responsable de la estructura electoral y el estratega de la campaña no puso el suficiente empeño en garantizar el voto y hubo un desprecio ante la posibilidad del fraude electoral. Quienes advertimos, y obviamente, pues yo advertí de manera muy directa sobre esta posibilidad, incluso en una reunión tuvimos un acuerdo en redactar un documento sobre el fraude electoral. Yo lo redacté, lo expuse. Bueno, finalmente no pasó nada, no me hicieron caso, me desacreditaron y evidentemente pues eso fue toda una situación. No fuimos escuchados simplemente. Y bueno, pues yo hablé con el candidato y le planteé el tema del fraude electoral. Simplemente él ya tenía todo controlado. Bueno, finalmente no fuimos escuchados. Bien, la consigna del 6 de 6, es decir, de que votáramos de las 6 candidaturas en favor todas de Morena, las 6 candidaturas, todas votáramos las 6 veces en favor de Morena. Eso es un elemento muy importante. La consigna de 6 de 6 al parecer iba a funcionar. Es decir, en el momento de la votación, ante los primeros resultados y el anuncio del triunfo apabullante y arrasador de Andrés Manuel López Obrador, se supuso de inmediato que el resultado automático en todas las demás elecciones, en especial en el gobernador, era un triunfo. Ganamos la mayoría de la elección de diputados federales, la mayoría de elección de senadores, la mayoría de elección de presidentes municipales, la mayoría de la elección del presidente de la República, y se suponía que en la de gobernador también, pero no fue así. En la de gobernador no. Por ello, el argumento sobre la violación de la custodia de la documentación electoral y la posibilidad de que alteraran los resultados por los funcionarios electorales, pues no pudo demostrarse. Pues los resultados obtenidos el día de la elección ya estaban ratificados una y otra vez por los recuentos, voto por voto y casilla por casilla,
en las 2 veces que se hicieron, porque el fraude fue hecho el día de la elección. Y entonces cada vez que se hacía el recuento, simplemente se ratificaba el fraude. Es decir, el Tribunal Federal mandó a un recuento voto por voto y casilla por casilla, pero ¿qué fue lo que hizo? Fue ratificar el fraude electoral que se realizó el 1 de julio. No porque no estuvieran custodiados los documentos, sino porque ya estaba hecho el fraude y lo único que iba a pasar era que se volvían a contar los mismos votos del fraude electoral. Bien, la Suprema Corte de Justicia, bueno, ahora vamos a una reflexión de fondo. Es decir, ¿qué podría hacer el Tribunal Federal Electoral? Simplemente discutir el tema. La Suprema Corte de Justicia y todos los que metieron el juicio de inconstitucionalidad ante la nueva ley de autoridad, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la resolución de Puebla, claro que tomaron en cuenta tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal, en qué implicaba una resolución de ambos en relación, uno con la ley de austeridad para no bajarse el salario y otro sobre la elección de Puebla. Claro que estaban tomando en cuenta la situación política del país y asumieron una posición ideológica, política muy clara. Simplemente estos dos organismos no están de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y van a obstaculizar todas sus medidas y su límite se estará marcando cuando decidan desconocer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Electoral actúan. Y estos van, cuando no están de acuerdo, cuando lleguen a su límite, van a desconocer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Eso qué significa? Pues dar un golpe de Estado. Pues no es la primera vez que lo digo, simplemente lo planteo. De nueva cuenta, todos estos van hacia el desconocimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Se inicia una confrontación a partir de toda esta dinámica. En Puebla se va a iniciar una confrontación con los gobiernos municipales de Morena para desacreditarlos. Y va a continuar la negativa que Gali ya inició para no publicar las reformas que ha aprobado la mayoría de Morena en el Congreso del Estado. Obviamente, ahora, con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le da a Marta Erika pues la ratificación, pues obviamente va a seguir Marta Erika obstaculizando todos los acuerdos del Congreso mayoritario de Morena y no va a publicar nada. Va a haber una confrontación permanente. Y están dispuestos el Tribunal Electoral del Poder de la Federación y la Suprema Corte de Justicia están dispuestos a irse a fondo. Y Rafael Moreno Valle obviamente tratará de liderar a los gobernadores, a los congresos de los estados, a los municipios del PRI y del PAN y de todos los partidos que ellos para desconocer a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, si no vemos esto, bueno, es que no estamos conscientes del nivel. Cuando yo planteé la posibilidad del fraude electoral, pues los compañeros simplemente me dijeron que era un radical, que no tenía una idea, pero bueno, simplemente no me hicieron caso.
Simplemente me trataron de que no tenía objetividad. Pero bueno, ya está claro que el asunto está presente. Tanto los miembros del tribunal como los miembros de la Suprema Corte de Justicia son neoliberales. Son parte de un Estado que están al servicio de los empresarios nacionales y transnacionales que tienen intereses económicos. Bueno, obviamente su salario millonario, pero además están defendiendo a la clase política poderosa, que tienen intereses económicos en riesgo y no están dispuestos a perderlo de ninguna manera. Tienen consigo al Poder Judicial, al Poder Electoral y a todos los órganos autónomos. Vamos a entrar en una etapa de confrontación cada vez más difícil. Bueno, entonces, pues ese es lo que nos da como lección. Primero, que tenemos que cuidar una elección. Que pues si no funcionamos desde un principio, finalmente pues, caemos en una situación irresoluble. Si no cuidamos la elección desde el principio, bueno, pues lo advertimos, pues no nos hicieron caso, pues ni modo. Bueno, ¿ahora qué? Ahora nuestra tarea es hacer conciencia, organizarnos, unirnos todas las fuerzas y llamar al pueblo a defender toda esta relación. Bueno, pues muy bien. Entonces, bueno, este es nuestro comentario. Llamamos a todos nuestros escuchas a suscribirse a YouTube, a bueno, avanzar, reproducir nuestro contenido, nuestro programa y avanzar en toda esta dinámica. Bueno, Buenas noches. Muy buenas noches. Los llamamos a Cicla TV, cicla.com.mx y ver a nuestro video y transmitir desde Cicla TV. Bueno. ¿De qué? Es que te decía que lo vieras, vieras hacia acá cuando estabas hablando. Que si vieras acá. Que vieras hacia el teléfono. Ah, sí, sí. No que viéramos, que no te viera a ti. O que no viéramos nuestros videos. Ah, sí, sí. Oye. Que me fijara en la cámara. Bien. Oye, ¿qué pedo? ¿Verdad? Está cabrón. ¿Es cierto eso que tú todo el tiempo les estuviste diciendo? Chingue. Que no mamaran, que les iban a hacer fraude, que no chingaran, que no se pasaran de lanza con eso, porque que no lo tomaran tan aquí de eso. Ya ganamos, sí. Y porque tú no estabas hablando de un fraude para Andrés Manuel, ¿no? No, siempre hablaste de un fraude de Moreno Valle específicamente, de Moreno Valle. Sí. Claro. Ay, cabrón.